Suenan los tambores de la información en la mitad de la semana. Bienvenidos y bienvenidas a la edición central de MBD Noticias, en la pantalla de TV Ciudad, como siempre. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? ¿Todo bien? ¿Cómo te lleva este enero caluroso? Ahora sí, se vino el calor. Se siente el verano a pleno. Se siente en Montevideo. La verdad es que en ese sentido, sobre todo para la gente que está de vacaciones, el verano está acompañando y hay mucho trabajo, más que en otros eneros, por la transición y por otros asuntos como el de hoy, que no están vinculados a la transición, aunque generan su ruido. Porque el directorio de ACE aprobó este martes la presupuestación de casi 500 personas y su presidente, Marcelo Sosa, negó que se trate de clientelismo político, como desde algunos sectores se denunció en las últimas horas. Junto a Sosa votaron a favor el vicepresidente Néstor Graña y el vocal Julio Micac, mientras que el representante de las y los trabajadores, Pablo Cabrera, y la representante de las personas usuarias, que también está en el directorio de ACE, Natalia Pereira, se retiraron de sala al momento de la votación. El titular de ACE también rechazó los cuestionamientos surgidos desde el gobierno electo por el presunto aumento de la deuda del organismo con diferentes empresas proveedoras. Marcelo Sosa dijo que las cifras definitivas estarán prontas en febrero, pero aseguró que son similares o apenas superiores a las que recibió el actual gobierno. Les dije recién que había mucha información en esta jornada, pese a que estamos todavía en segunda quincena de enero. Bueno, vamos con la muestra. Vemos solo los titulares. Informó los nombres de quienes serán los responsables de las principales áreas de gestión del Ministerio de Ambiente. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo publicó datos que dan cuenta de diversos problemas en dependencias del INAU de Soriano, Colonia y San José, y también de situaciones de explotación sexual y de microtráfico de sustancias ilícitas en esos y otros centros. La departamental Frente Amplista de Montevideo aseguró que el 9 de febrero el plenario capitalino de la fuerza política definirá las candidaturas a la intendencia. El estatuto obliga a que haya al menos una mujer candidata. La Corte Electoral no hizo lugar al recurso interpuesto por los partidos Colorado e Independiente para habilitar el llamado voto cruzado en las elecciones departamentales y municipales. La empresa Conexión Ganadera reconoció ante sus inversores pérdidas por $250 millones. La situación se planteó en una reunión con sus principales clientes y mañana habrá un Zoom al que están convocadas unas 4.000 personas. La historiadora Mirita Alfaro fue declarada ciudadana ilustre de Montevideo por ser considerada referente y pionera en la investigación histórica del carnaval capitalino. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió por primera vez desde que asumió a la guerra en Ucrania y amenazó con imponer sanciones y aranceles a alto nivel contra Rusia. En Colombia, los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y una facción de las disidencias de las FARC dejaron casi 100 personas muertas y 32.000 desplazadas. Recuerden que también pueden vernos en vivo en todos sus dispositivos a través de tvciudad.uy, por YouTube, y nos pueden escuchar por la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Es hora de salir del estudio. Para que desde los móviles lleguen los adelantos. Y el primer adelanto está vinculado al asunto mencionado en la portada de la edición de hoy. Martín Duarte, ¿cómo te va? Martín, Natalia, buenas tardes para ustedes. Vamos a estar ahondando en las repercusiones de lo que ha sido este anuncio por parte del directorio de ACE de presupuestación, alrededor de 500 trabajadores. Hay cuestionamiento y la lupa está puesta en alrededor de 80 presupuestaciones vinculados a cargos que no son médicos específicamente o no están vinculados al tema sanitario. En algunos minutos conversaremos con Pablo Cabrera, que es el representante de los trabajadores en el directorio de ACE. Del Parque Valle nos vamos a Palermo, aparece la transición como tema y Julieta Núñez Tomás desde el móvil. ¿Cómo te va, Juli? ¿Cómo estás, Martín? Espero que estés muy bien. Así es, un día más de actividad aquí en el edificio Plaza Alemania. La noticia de esta tarde es la presentación del gabinete, es decir, las jefaturas, los directorios de las distintas direcciones justamente del Ministerio de Ambiente. Estuvimos conversando con Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente designado, sobre esto y sobre otros temas que también están en la agenda de esta transición. Otro adelanto. La Corte Electoral no hizo lugar a un recurso presentado por el Partido Colorado y el Partido Independiente cuestionando dos aspectos del reglamento de las elecciones departamentales y municipales del próximo 11 de mayo. El presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, defendió esta decisión que días atrás el diputado colorado reelecto Felipe Schipani había cuestionado por entender que el reglamento carece de fundamento.
no hay fundamento ni constitucional ni legal para impedir que los ciudadanos puedan elegir a un alcalde de un partido y a un intendente de otro. Estos son fundamentos jurídicos y están basados en normas que son citadas puntualmente. Metemos ahora ya en el desarrollo informativo con el asunto destacado en la portada. El directorio de ACE aprobó la presupuestación de 481 personas que se desempeñan en distintos ámbitos dentro justamente de ese organismo, y el presidente del directorio, Marcelo Sosa, defendió esa decisión y negó que haya existido en ese proceso clientelismo político. Además, ante las acusaciones del gobierno electo acerca del aumento de la deuda de ACE, Sosa no brindó cifras, pero aseguró que el monto es similar o apenas superior al del gobierno anterior. Sosa explicó que las y los trabajadores a presupuestarse se desempeñan en comisiones de apoyo y que el proceso se abrió debido a que así lo estableció la Ley de Rendición de Cuentas de 2023. Acotó que se ejecutó según una regulación del año 2011. Hoy llegamos a un primer grupo que se compone básicamente por unos 481 funcionarios, de los cuales 406 son asistenciales. Básicamente médicos, enfermeros, licenciados en enfermería, licenciados en otras áreas, y un 16% que son funcionarios de apoyo administrativo, que muchos de esos son técnicos, como pueden ser informáticos, como pueden ser contadores, abogados, y también tenemos el caso de arquitectos. Y respecto al clientelismo político lo descarto absolutamente. Acá no se presupuesta ningún director de hospital, ningún subdirector de hospital, ningún director de red de atención primaria, que es la otra unidad ejecutora que existe en ACE y en los departamentos. Ante las acusaciones que establecen que la deuda con empresas proveedoras sin crédito, o sea que no está prevista en el presupuesto de este gobierno, será 10 veces mayor que la del año 2019, Sosa evitó dar detalles porque aún se están procesando facturas y se negó a desglosar entre deuda con crédito y deuda sin esa cobertura presupuestal. Nosotros proyectamos que va a ser una deuda similar a la heredada o muy poquito por encima. Es lo que nosotros proyectamos según los números que tenemos hoy. Pero sin respaldo de crédito. No. Hablo de la deuda global. Comparada, digo, con la anterior. Es decir, capaz que la anterior dejó una deuda con mayor respaldo de crédito. Yo no distingo entre crédito y sin crédito. La deuda, si no está paga, no está paga. Si una factura no está paga, la tiene que pagar. Bueno, seguimos hablando de salud y está vinculado a ACE también porque fueron detectados 2 casos de tuberculosis en el personal del bloque quirúrgico del Hospital Pasteur. El presidente de ACE, Sosa, dijo que la situación está controlada, que el centro hospitalario está funcionando con normalidad y que se están haciendo estudios a las personas que tienen vínculo directo con las 2 funcionarias justamente a las que les fue diagnosticada la patología. Es una enfermedad que lamentablemente está presente en el país desde siempre, tiene un contagio vía oral y el personal de salud está expuesto a ese tipo de contagio, está controlado, nosotros estamos, los 2 funcionarios que la contrayeron están siendo tratados y se está trabajando con aquellos que tenían vinculación con ellos y con todos los contactos. Es una enfermedad que está presente, ahora con las personas que están en situación de calle es una realidad que tienen muchos casos de tuberculosis, y quiero aclarar que la tuberculosis en el Pasteur, cualquier ser humano se puede agarrar una tuberculosis en cualquier lado. O sea, en este lugar incluso puede haber una tuberculosis y se puede uno contagiar. O sea, eso no quiere decir que en el Hospital Pasteur hayan agarrado la tuberculosis en el hospital. Bien, seguimos en tema, vamos ya mismo al contacto con Martín Duarte, que nos amplía un poco sobre el tema de portada, la presupuestación de 481 personas en ACE que se resolvió hoy, Martín. Bueno, vamos a ver cómo se resolvió, por lo menos qué mirada tiene en este caso el representante de los trabajadores en el directorio de ACE, que se retiró del directorio, no participó de lo que fue la votación final de esta lista que se dio a conocer en la jornada de hoy. Estamos con Pablo Cabrera. Bueno, Pablo, ¿cómo se tramitó esta presupuestación y el porqué de retirarte justamente de lo que fue este directorio en un tema que no era parte del orden del día de lo que era la jornada de directorio de hoy, ¿verdad? Bueno, sí, 2 cosas bien importantes. Una, hoy fue la primera sesión de directorio después de lo que fue este inicio de año. Teníamos un orden del día,
ingresa por fuera del orden del día, cosa que no es que esté mal, pero sí entendíamos que teníamos que estudiar un poquito más en profundidad lo que era el ingreso de este listado, no lo conocíamos. El tema de la presupuestación ha sido un tema discutido porque obviamente hay una ley de por medio, hubo que generar los cargos y esto también es correcto porque los cargos los teníamos que tener para poderlos llenar. La consulta, la anuencia de cada trabajador, porque obviamente comisión de apoyo como un régimen privado que se transforma ese cargo en un cargo público, tiene que tener la anuencia porque hay muchos trabajadores que pierden salario en este cambio desde el área de comisión de apoyo al presupuesto. Pero nosotros entendemos que hay discusiones que son de sustancia, donde las organizaciones que representan a los trabajadores, llámese Federación de Funcionarios de Salud Pública, Sindicato Médico, la Federación Médica del Interior, estaban planteando la necesidad de tener un enfoque muy claro en lo que es la asistencia, que los cargos fueran atados, vinculados a esa asistencia que está atada obviamente a la calidad de los servicios que tiene que prestar ACE. Y en este sentido nosotros teníamos que hacer una revisión porque no estamos hablando de pocos nombres que van a ingresar, estamos hablando de casi 500 cargos y por lo tanto también una revisión de cuál es el tipo de asistencia que se espera. Y cuando hablamos de esto también es hablar de esta etapa de transición y de qué es lo que el próximo gobierno también estará proyectando en cuanto a esta asistencia, porque obviamente que estos cargos que se presupuestan quedarán dentro de la administración y tendrán que seguir generando funciones dentro de esta administración. Y creemos que es importante que esa discusión también se dé. La lista aparece o se presenta en la jornada de hoy y en particular se hace foco en esos 80 cargos por fuera de lo que es la asistencia. ¿Qué mirada tenés? Y de alguna forma el presidente de ACE señaló que no es clientelismo político la lista que se presentó hoy. Bueno, nosotros queremos profundizar más en esa lista, obviamente, que hay que estudiar con más claridad. Lo que sí estamos haciendo énfasis es en el carácter asistencial, que es de donde los sindicatos estaban planteando que la presupuestación, un derecho fundamental, que entendemos que hay que seguirlo profundizando, porque esto es un proceso que viene desde muchos años atrás, pero justamente con esta mirada netamente asistencial, que la construcción de estos cargos se dé desde la asistencia, porque muchos de estos cargos están más atados a lo que es la mirada de gestión y administrativa, que entendíamos que había que tener otra clase de revisión para llegar a esa presupuestación definitiva. Justamente estos 80 cargos aproximadamente que están por fuera de lo asistencial. Bueno, sí, nosotros entendemos, pero insisto en esto, que nuestra salida, y esto creo que también es importante dejar en claro, no estamos en contra de la presupuestación y por lo tanto no podíamos votar en contra de lo que era este proceso. Tampoco entendíamos que podíamos votar a favor en este momento sin el conocimiento de esta lista y sin saber quiénes iban a ser los trabajadores y las trabajadoras que se iban a incorporar al presupuesto. Por esta razón es que decidimos que luego del cuarto intermedio no ingresar para de esta manera marcar nuestro voto en sí mismo, porque ya que el directorio no permite que lo podamos hacer de otra manera. Brevemente y para cerrar, Pablo, ¿qué situación o qué conocimiento se tiene también de un tema que ha estado en estos últimos días en el tapete y es lo adeudado por ACE a los proveedores? Bueno, esto también ha sido un planteo tanto desde la dirección de usuarios como la nuestra, de contar precisamente con estos datos, estos números, se los hemos planteado formalmente en el directorio para que la gerencia administrativa nos esté volcando esta información. Al día de hoy todavía no contamos con esta información y esperamos tenerlo próximamente porque es algo también muy importante para lo que significa una etapa de transición. Hay que entregar documentación e informes que nos parecen sustanciales para quien tiene que llegar y resolver lo que será la institucionalidad a partir del 1 de marzo, con los tiempos que también significa este cambio de gobierno, porque es lo que sucede cada 5 años, y entendiendo que hay que tratar de manejar con mayor objetividad, porque obviamente que la asistencia siempre está en juego, los trabajadores estamos todos los días del año y no se mira si hay cambio o no de gobierno, se necesita tener asistencia de calidad, por lo tanto el saber cómo financieramente estamos dejando esta administración es bien importante y esperamos poder tenerlo pronto. Pablo Cabrera, gracias por estos minutos, es muy amable. El representante de los trabajadores en el directorio de ACE que, como bien decía, no participó de lo que fue la definición o la votación final de la presupuestación que fue presentada en la jornada de hoy. Muchas gracias, Martín, y también resto del equipo. Cambiamos de asunto transición. El gobierno electo hizo pública la lista con los nombres de las personas que ocuparán cargos de dirección en las distintas áreas del Ministerio de Ambiente a partir del 1 de marzo.
La presentación estuvo a cargo del ministro designado, Edgardo Ortuño, y el subsecretario designado, Leonardo Herú, y en la nómina hay personas con experiencias previas en cargos públicos. La directora general de Secretaría será la abogada Victoria Cross, quien entre 2017 y 2020 estuvo al frente de la Prosecretaría de la Dirección General de Educación Secundaria y posteriormente fue secretaria general de esa misma dependencia. La directora nacional de Cambio Climático será la socióloga María Fernanda Sousa, quien cuenta con un máster en Política Ambiental Global de la Universidad de Edimburgo y ha sido asesora en materia de políticas ambientales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental será el ingeniero químico Alejandro Nario, quien ya ocupó el cargo de director nacional de Medio Ambiente entre 2015 y 2020. La directora nacional de Aguas será la ingeniera civil especialista en hidráulica ambiental Teresa Sastre, quien además cuenta con una maestría en Ingeniería Opción Mecánica de los Fluidos aplicada. La directora nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Dinavice, será la licenciada magíster y doctora en Ciencias Biológicas Estela Delgado Gargiulo, quien cuenta con una especialización en zoología de invertebrados acuáticos por el PDCIVA y ejerce como docente e investigadora desde el año 2000. Es también coordinadora de la Cátedra UNESCO de Manejo Costero Integrado y participa por Uruguay en la Red Iberoamericana de Manejo Costero Integrado. Bueno, y estas designaciones fueron parte de la actividad que hubo hoy allí en el edificio Alemania, donde está el futuro gobierno instalado. Y también está Julieta Núñez Tomás, que pasó la tarde allá, Julieta. Así es, nos ha tocado a muchos periodistas estas jornadas estar aquí aguardando novedades, que las hay, como esta tarde que Edgardo Ortuño, como ustedes bien decían, presentó el equipo con el que va a estar trabajando en el Ministerio de Ambiente a partir del 1 de marzo. Recién escuchábamos los nombres. Por su parte, el ministro designado destacó, por un lado, que es un gabinete que va a ser paritario, también la sapiencia técnica, el conocimiento técnico y conocimiento previo también en distintos cargos de las personas que van a integrar este gabinete y por último un recambio generacional que también para él era importante, mencionó, un recambio de caras y de nombres para poder continuar con esta agenda que es complicada. Durante la entrevista que le concedió a los medios estuvo hablando sobre algunas de las cuestiones importantes para él en lo que va a ser este futuro gobierno. Si les parece, escuchamos un primer fragmento de esta entrevista y luego desarrollamos con más temas que estuvieron presentes en esta jornada. El equipo logró, no fue fácil, conjugar los distintos criterios que queríamos, solvencia técnica, hay conocimiento, especialistas en las distintas áreas, el equipo es multidisciplinario, directoras y directores con estudios de grado, de posgrado a nivel nacional e internacional, pero a su vez hay experiencia de gestión en los temas ambientales, hay renovación generacional, es un equipo joven, es un equipo paritario. Ortuño se refirió al abordaje que hará el nuevo Gabinete de Ambiente sobre el proyecto Arasatí. El gobierno presentó iniciativa en forma verbal sobre uno de los aspectos, el primero de ellos, y además sobre una cuestión particular que les preocupa, que es el tema del polder, de la reserva de agua dulce. Nosotros planteamos que luego de todos los estudios y análisis académicos, técnicos y sociales y políticos que ha habido sobre el tema, es de orden que se nos enviara por escrito la propuesta y con los fundamentos técnicos, en la medida que aquí se están planteando cambios de cosas que se construyeron con un proceso largo de trabajo técnico, no solo político del gobierno, y queremos ver los fundamentos de los cambios. Nosotros mantenemos la visión crítica que el Frente Amplio ha planteado sobre el proyecto Arasatí y entendemos que debemos aprovechar la oportunidad de este nuevo gobierno, de esta transición en la que estamos, pero sobre todo de que estamos a un mes de una nueva gestión, de darnos los tiempos para estudiar estos temas, estudiar el proyecto, estudiar estos cambios en el marco de una política nacional de aguas. Allí escuchábamos a Edgardo Ortuño, quien además de hablar del proyecto Arasatí, que es uno de los grandes nudos de esta transición, bien sabemos que el presidente Luis Lacalle Pou informó que iba a continuar con su idea, con su planteamiento de firmar este proyecto para que comiencen las obras. Más allá de esto, también se refirió al proyecto en particular en Casupá y dijo que esto va a ser algo que, más allá de lo que suceda con Arasatí, es un proyecto que se va a llevar adelante, que ya está presupuestado
presupuestado, pero que hay que ajustar los números, y recordó además que es una propuesta de campaña del Frente Amplio que está en el programa, en las bases programáticas del Frente Amplio, y también que allí en Florida, en mismo Casupá, el presidente electo Yamandú Orsi estuvo junto con vecinos y vecinas de la zona adelantando la necesidad de este proyecto que, según mencionó Ortuño, se hizo aún más visible su necesidad de cara a la crisis hídrica y el agotamiento de las reservas en Paso Severino. Así que, más allá de lo que suceda con Arasatí, sabemos, o por lo menos promete Edgardo Ortuño, que uno de los proyectos principales de esta administración va a ser la represa de Casupá. Por otro lado, también estuvo hablando sobre la transición en concreto vinculada a la información que le están brindando desde las actuales autoridades del Ministerio de Ambiente. Mencionó que el martes a las 10 de la mañana van a volver a juntarse para continuar intercambiando información. Ustedes recordarán que luego de la primera reunión de transición que tuvieron, Edgardo Ortuño hoy mencionaba que le hizo 40 observaciones o que trasladó 40 inquietudes vinculadas a la información que le prestaron, así que hay mucha información para profundizar. Hoy estuvimos hablando sobre, por ejemplo, la colocación, la instalación de un data center de Google en Canelones, que también esa es una discusión que se ha visto reavivada por las elecciones departamentales, y en particular las elecciones departamentales de Canelones, y también mencionaba un reciente decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou que tiene que ver con la modificación del proceso de aprobación para cuestiones de intervención forestal, que mencionaba Edgardo Ortuño con mucha molestia, que le parecía que no era el espíritu de esta transición estar tomando decisiones que impactan directamente en la administración de ambiente del próximo gobierno. Les adelanto, pequeño también, hoy no tuvimos otras declaraciones, si bien sí estaban Pacha Sánchez y Jorge Díaz reunidos aquí, ambos se han retirado ya a esta hora. Les adelanto que Yamandú Orsi se va a estar reuniendo mañana con Álvaro Delgado y que también va a estar presente en la presentación de las autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Bien, muchas gracias, Julieta y equipo. Vamos a cambiar de tema. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo recomienda una revisión total del sistema de protección a niños, niñas y adolescentes que se aplica actualmente en el INAU. A propósito de este tema, hablamos con Jimena Fernández, que es directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y se refirió a este trabajo, este informe titulado Panorama de las Infancias y Adolescencias. Es un informe que se elaboró en conjunto con UNICEF y que revela una preocupante realidad de dependencias del INAU de Soriano, Colonia y San José, donde hay situaciones de explotación sexual de menores de edad o de adolescentes de menos de 18 años y también niños y niñas, y en algunos casos también comercialización de sustancias ilícitas. Hay patrones que se repiten de una zona a otra y que tienen que ver con lo que nosotros juzgamos una necesidad de revisión del sistema en su totalidad por una no adaptación a la realidad actual de las infancias y adolescencias. Lo primero que también sucede en esta región como gran titular es la posibilidad en que se encuentran, sobre todo los adolescentes, de su vulnerabilidad en términos de explotación, de posible explotación sexual o de cercanía con el microtráfico. Es normal que los adolescentes puedan salir de los centros, porque no estamos hablando del INISA, pero bueno, nosotros creemos sí que es muy importante que se revisen los protocolos en función también de las nuevas realidades y de estos riesgos que pueda haber de explotación sexual y de microtráfico. Pequeños grupos que saben que pueden explotar a estas chicas están en la vereda, están enfrente, eso sí lo hemos podido comprobar. Los funcionarios nosotros los entrevistamos desde la confidencialidad, evidente, por lo tanto no le puedo decir mucho lo que dicen los funcionarios. El funcionario es escuchado en nuestras visitas. ¿Y está al tanto de la situación? Sí, lógicamente. Seguimos con la agenda de la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque un monitoreo realizado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que está bajo el paraguas de la institución, destacó la existencia de un protocolo para proceder correctamente en caso de detenciones en la Jefatura de Policía de Canelones. Si bien se detectaron dificultades para el acceso a defensores y defensoras públicas, la directora de este organismo destacó la importancia del protocolo para las garantías de las personas detenidas.
Por el lado de la jefatura de Montevideo hay un tema importante a subrayar, que es un acuerdo que logramos por el cual en todas las seccionales se están instalando carteles donde la persona que se detenía puede leer cuáles son sus derechos y cuáles son sus garantías. Puede parecer una tontería un cartel, no lo es, porque una de las dificultades que hay justamente es que las personas detenidas no acceden al defensor estando mismo en la seccional, recién acceden a su defensor, hablamos de Defensoría Pública, cuando está en Fiscalía. En lo que es Canelones, que es el informe que publicamos ayer, hicimos el monitoreo, trabajamos, 21 visitas hicimos durante como 4 o 5 meses, segunda mitad del año 24, y ahí nos centramos, porque lo descubrimos y nos pareció muy bueno, sobre una oficina que tienen que es de seguimiento de calidad, gestión de calidad. Significa que en las diferentes seccionales del departamento, cuando usted vaya a hacer una denuncia, va a ser siguiendo un protocolo específico y siempre el mismo para todas las seccionales. O cuando si usted le tienen que poner designar un defensor, va a ser siguiendo el mismo protocolo y así varios ejemplos. Nosotros recomendamos 2 cosas. Por un lado, le sugerimos al Ministerio del Interior armar una mesa con nosotros para trabajar un poco más lo que es derechos humanos dentro de esos estándares de calidad. Por ejemplo, introducir la variante de género, una posibilidad. Y después lo que sugerimos, sí, como recomendación más fuerte, es que se aproveche ahora cuando se hable del presupuesto quinquenal para ver si no se puede tomar esta buena práctica e ir llevándola al resto del país, al resto de las jefaturas. Bueno, y ahora cambiamos de asunto y nos metemos en las elecciones departamentales y municipales del próximo 11 de mayo. La presidenta de la departamental Frente Amplista de Montevideo, Graciela Villar, aseguró que el 9 de febrero el plenario capitalino de esa fuerza política definirá las candidaturas a la intendencia y remarcó que el estatuto obliga a que haya al menos una mujer. Tema vinculado. En las últimas horas el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, descartó ser candidato, o sea, declinó de esa posibilidad y aseguró que va a completar su mandato hasta comienzos de julio de este año al frente de la Intendencia. Nosotros venimos discutiendo hace unos días ya esta instancia previo a lo que iba a ser el Comité Departamental del Partido Socialista. La idea tenía que ver también con las responsabilidades asumidas y lo que nos quedaba del resto del periodo y con ese objetivo de poder cumplir con el Frente Amplio y con las designaciones que efectivamente nos habían hecho. La posibilidad de candidaturas implicaba tener que renunciar y dejar la Intendencia ahora a principios de febrero, con lo cual lo veíamos como un inconveniente para poder cerrar parte de los proyectos, parte de la gestión que efectivamente tenemos. En este contexto, la presidenta de la departamental de Montevideo del Frente Amplio, Graciela Villar, aseguró que por ahora no se ha formalizado ninguna precandidatura a la Intendencia capitalina y que una vez que ocurra, los nombres van a quedar a consideración del plenario departamental, que sesionará el 9 de febrero y aprobará hasta 3 candidaturas. Posteriormente, la decisión será homologada por la convención el 14 de febrero. Villar remarcó que tendrá que haber al menos una mujer candidata. Es condición sine qua non para el Frente Amplio que haya una precandidata mujer, en este caso de los que tenemos, digamos, más oficializados, sí hay una mujer, y bueno, y la idea es la posibilidad de la paridad, pero bueno, en este caso queda media desbalanceada, pero sí es importante, estatutariamente es importante. Aunque los nombres aún no se hayan oficializado, por el momento hay 4 precandidaturas frente amplistas a la Intendencia de Montevideo, las de Mario Vergara, Verónica Piñeiro, Salvador Esqueloto y Juan Cereta. Y seguimos con el diario de campaña, porque esto se decidió hoy. La Corte Electoral no hizo lugar al recurso interpuesto por el Partido Colorado y el Partido Independiente, que pretendían, por un lado, habilitar el voto cruzado en las elecciones departamentales y municipales, y por el otro, permitir que pudieran candidatearse por otro partido personas que ya hayan sido candidatas a algún cargo en las elecciones internas del pasado mes de junio. El presidente del organismo, Wilfredo Penco, sostuvo que los fundamentos de la Corte se basan en normas existentes.
El recurso promovía que las personas aspirantes a ser candidatas a los municipios pudieran presentarse a través de un partido distinto al que integraron en las elecciones internas pasadas. Además, buscaba habilitar el voto cruzado en las elecciones departamentales y municipales, validando un voto que incluya una hoja de un partido al municipio con una hoja de votación de un partido diferente para las candidaturas a la Intendencia y a la Junta Departamental. En el primer caso, 5 integrantes de la Corte contra 4 optaron por no hacer lugar al recurso. Y en el caso del voto cruzado, solo 2 de las 9 autoridades de la Corte Electoral votaron afirmativamente lo propuesto por el Partido Colorado y el Partido Independiente. En lo que tiene que ver con la inhabilitación para ser candidato, lo que yo manifesté y va a estar recogido en la sentencia es que esa inhabilitación está comprendida dentro de la denominación de la Constitución cuando habla de elecciones departamentales. En cuanto al llamado voto cruzado, esto no es posible por lo que establece la ley 7812, es una vieja ley de elecciones que fue modificada en 1999 también por otra ley que establece claramente que si en un sobre aparecen hojas de votación de distinto lema, eso determina la anulación del total del contenido del sobre. Estos son fundamentos jurídicos y están basados en normas que son citadas puntualmente. Y tras esta decisión, el diputado colorado reelecto, Felipe Esquipani, uno de los redactores de este recurso que se presentó en la Corte, informó que su partido presentará un proyecto de ley para habilitar el voto cruzado en las elecciones departamentales y municipales cuando comience el próximo periodo legislativo. Más de la Corte Electoral, que mientras prepara las próximas elecciones departamentales y municipales, también cuenta firmas. Se sabe que por el momento 1 de cada 5 adhesiones presentadas por Cabildo Abierto en su intento de habilitar un plebiscito sobre el sistema crediticio vienen siendo rechazadas y si se mantiene esa proporción sería inviable la consulta popular que Cabildo Abierto pretende que se realice. El organismo analizó cerca de la mitad de las firmas entregadas y sus autoridades recibirán a integrantes de Cabildo Abierto que aspiran a que se revisen las adhesiones rechazadas. La Corte Electoral informó que ingresó al proceso de verificación más de 153.000 firmas, poco menos de la mitad de las entregadas por la campaña contra la usura y por una deuda justa, para habilitar el plebiscito simultáneo a las elecciones departamentales. De esta cantidad, 119.987 fueron aceptadas y 30.252 rechazadas. Estamos a la expectativa de la finalización de esta labor para adoptar una resolución al respecto. No obstante lo cual, las autoridades del Partido Cabildo Abierto me han solicitado una entrevista para conversar a propósito de este asunto y ya le adelanté al presidente interino de Cabildo Abierto, el doctor Curvelo, que con mucho gusto lo voy a recibir en compañía de otros ministros. La fecha la vamos a acordar en las próximas horas. Bueno, y ahora cambiamos de asunto. El ajuste salarial para los funcionarios públicos vigente a partir del 1 de enero pasado es de 6% según el decreto firmado hoy por el presidente Luis Lacalle Pou. ¿Cómo se compone ese 6%? Por un lado, con un 5,2% de inflación proyectada para este año, más un correctivo por inflación pasada de 0,56%. El decreto oficial recuerda que la inflación de 2024 fue de 5,49%, mientras que el ajuste salarial del personal estatal en enero de este año fue de 4,9%. Claro, eso corresponde al ajuste 2024, el 4,9%. Por estos conceptos, inflación proyectada más ajuste por inflación pasada, el ajuste de salarios para enero de 2025 suma 5,8% y por redondeo se llega al 6% del que hablamos antes. En el decreto, el gobierno destaca que a través de este ajuste se busca salvaguardar el poder adquisitivo de las y los trabajadores y la estabilidad macroeconómica del país. El documento del Poder Ejecutivo agrega textualmente que es preciso que los incrementos salariales guarden consistencia con el rango meta de inflación que se ubica entre 3 y 6%. Y el movimiento Un Solo Uruguay convocó a una movilización en Piriápolis, en el departamento de Maldonado, este jueves a las 5 de la tarde bajo la consigna ¿Uruguay para quién? El presidente Luis Lacalle Pou y el presidente electo Yamandu Orsi fueron invitados a participar por Un Solo Uruguay. Hemos planteado 15 proyectos distintos y la verdad que en esta administración ni siquiera hemos podido conversar con el presidente de la República. Seguimos con
bueno, si se quiere, con las mismas, con los mismos proyectos en mente, tratando de que se entienda un poquito los aportes que quiere dar el movimiento. Y bueno, no se ha logrado entender de que acá hay que incluir a la gente, acá lo importante es el trabajo genuino, acá lo importante es el país que funcione y que, bueno, que muchas veces vemos que se hace caso omiso a eso y que bueno, que no se ha logrado tener la voluntad política para dar las herramientas para tener el trabajo genuino y no lo que muchas veces se pretende, que es descentralizaciones y reparticiones en intendencias que no ayudan a nada y que lo único que hacen es que el carro sea más pesado para todos los que trabajamos. Desde la organización confesaron que pensaban que con esta administración iba a haber un cambio de actitud, pero no fue así. Ahora, con el cambio de gobierno, señalaron que le dan una carta de crédito a Alfredo Frati, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca designado. La invitación es para todos los trabajadores, para los jubilados, para los empresarios, para el emprendedurismo, para el que quiera aportar ideas. Los esperamos a todos, para la gente en general y obviamente para el sistema político. Les contamos, cambiando de tema, que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas presentó una denuncia policial ante las jefaturas de policía de Montevideo y de San José por actos de vandalismo en rutas nacionales que incluyen robo de cables y también rotura de veredas. En un comunicado difundido este miércoles, el Ministerio indica que como consecuencia de estos actos se ven afectados los servicios de alumbrado público en la zona del Arroyo Miguelete, en los accesos de Montevideo y en el puente carretero ubicado sobre el kilómetro 53 de la Ruta 11 en el departamento de San José. En el caso del Arroyo Miguelete, además del hurto de cables, se registró la rotura de unos 100 metros de vereda, lo que genera un riesgo importante para transeúntes y vehículos. En San José, la denuncia del Ministerio se refiere a hurtos de cables y roturas de tableros eléctricos. Hoy es día de columna de carnaval en MBD Noticias y como para ir preparando el terreno vamos a empezar repasando algo que ocurrió en el Teatro de Verano Ramón Collazo más temprano en esta jornada, porque la historiadora Milita Alfaro fue declarada allí ciudadana ilustre de Montevideo por ser considerada referente y también pionera en asuntos de investigación histórica vinculados al carnaval capitalino. En la actividad también se realizó el lanzamiento de la investigación que Alfaro llevó adelante en conjunto con Belén Pafundi y Karina Acosta, que se publicó bajo el título Teatro a Cielo Abierto Volumen 2, en la que se repasaron los 80 años del Teatro de Verano. Estoy muy feliz, muy contenta, muy agradecida y muy emocionada. También un poquito perpleja frente a un reconocimiento que no sé si merezco, pero bueno, es decir, quizá la trayectoria, el amor que uno tiene por esta ciudad, el hecho de estudiarla a través de una manifestación como el carnaval, que dice tanto de Montevideo, porque nuestro carnaval es de alguna manera una imagen de Montevideo, bueno, a lo mejor justifica este reconocimiento. Coincidiendo con algo que para mí es fundamental, que es la presentación de mi libro sobre la historia mío y de Karina Acosta y Belén Pafundi, que trabajaron mucho en la investigación para hacer posible esta historia del Teatro de Verano, que es una historia que de alguna manera nos involucra a todos en un lugar que es un poco como nuestra casa, ¿no? Cuando empecé, digamos, mis investigaciones sobre el carnaval montevideano, era un poquito en solitario. Ahora es brutal la cantidad de gurises, estudiantes o recién egresados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de Ciencias Sociales, de Psicología, que empiezan a mirar el carnaval como un objeto de estudio, es decir, que merece el análisis, la reflexión, el debate. Bueno, ya lo anunció Martín Rodríguez, es día de columna de carnaval. Recibimos con mucho gusto, como siempre, a Juan Castel. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Nati. Que hoy nos va a hablar de parodistas. Sí, el parodismo. Es muy popular, ¿no? O sea, es una categoría que arrastra gente.
Sin duda, históricamente y actualmente también esa mezcla además que tiene el parodismo y que exige el parodismo de no solo las propuestas, sino las figuras. Es una categoría llena de figuras, tanto de actores y comediantes como de cantantes, muchas veces vinculados a la música tropical. Bueno, hablabas el otro día, ¿no?, de los Gabis y todo Caribe con K. ¿no? Sí. Por ejemplo, para hacer un repaso de lo que será este 2025, que sin duda no escapa a esta cuestión histórica del parodismo en cuanto a figuras. Para hablar de actores y de comediantes, el Rusito González, la actual figura máxima del carnaval, estará nuevamente presente, un poco encabezando el elenco de Los Cíngaros. Fabricio Silvera, un joven talento, producto del carnaval, encabeza también junto a Leti Cohen y Denise Cassó el elenco, un gran elenco de Los Muchachos. En el caso de Leti Cohen y de Denise Cassó, dos figuras que vienen del mundo del stand-up, muy populares en ese ámbito, que me parece que llegaron al carnaval para quedarse, definitivamente. Horacio Rubino, una leyenda del parodismo, va a salir este año en Momo Sapiens. Es curioso lo de Horacio, vuelve. Horacio Rubino se retiró en el año 2023, cuando cumplió 40 años de carnaval, se retiró. Pero la verdad que la pasó mal en 2023 porque se agarró COVID en pleno carnaval y la verdad que no fue una buena experiencia para él. Entonces vuelve para retirarse como él merece. Eligió volver para retirarse este año, así que está buenísimo que vayan a ver a los Momo Sapiens. Ahí estará Horacio Rubino, acompañado un poco también, encabezando el elenco por Paul Fernández y por Fede Pereira. Danilo Mazo es otra de las grandes figuras que estará en este caso en Caballeros. Y bueno, hablábamos de los Adams. Los Adams tendrán el retorno de Luis Alberto Carballo, que hacía 5 años que no hacía carnaval, Walter Cucuzú Brilca, y estará también en esa terna de grandes comediantes, Cacho Denis, encabezando este gran elenco de los Adams. Creo que te dije los Gabis en lugar de los Adams antes. Porque me falló la memoria, ¿no? Porque en esa época se veía a los Gabis y a los Adams, ¿no? Por favor, no, los Gabis. Cuando ya veíamos a Horacio Rubino. Sí, nosotros no llegamos a ver, nos podemos hacer los jóvenes y decir que no llegamos a ver Gabis contra Clappers. Nosotros ya agarramos una época, ponele, el final de los Gabis y los Adams. Yo no sé si no lo pues tengo unos años más que vos, creo que llegué a verlo en el tablado del Malvin, pero bueno. Digamos que no, que queda bien igual. Bueno, y también se destacan las voces de los parodistas. Sin lugar a dudas. Y en este caso también figuras que tienen que ver con el mundo, en muchos casos, de la música tropical. Figuras que, por ejemplo, son Denis Elías, que estará también encabezando la parte cantada de Los Cíngaros. Aparte de Denis Elías, que desde que no está Pinocho Sosa, él agarró la posta de ser quien arenga a la gente, quien está con el micrófono, quien empuja, no solo sobre el escenario en los tablados y en el Teatro Verano, sino también en todos los ensayos. Damián Lescano está al frente también de un gran elenco de cantores y de cantantes en Los Muchachos. Y atenti, porque en Momo Sapiens vuelve este año Miguel Villalba. Miguel Villalba, otra leyenda del carnaval, más de 50 años de carnaval, un enorme cantor que estará en el conjunto de Horacio Rubino, un poco que lo convenció a Horacio Rubino también para salir por última vez, así que Miguel Villalba estará en Momo Sapiens junto a otra gran voz que es Alejandra Díaz, que también está en el conjunto de Horacio Rubino. Pablo Cocina, por ejemplo, en Caballeros. Y bueno, un poco de lo que se está hablando ahora, ya que hablábamos de los Adams, la presencia de Caribe con K. Caribe con K completo en el elenco de los Adams. Estarán Gerardo Nieto, estará Yesti Prieto y estará Miguel Ángel Cufós cantando en el coro y actuando un poco. Muy bien. Bueno, ese es todo un desafío. Bueno, así que no hay que perderse entonces a los parodistas en este carnaval porque van a hacer historia. Van a seguir haciendo historia. Van a seguir haciendo historia y repito, esa cuestión que tiene el parodismo y que engancha mucho en los barrios, más allá del despliegue que vemos en el Teatro Verano. Estas figuras recorriendo los barrios generan una cosa muy fuerte con la gente y por eso el carnaval está más vivo que nunca. Bien. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos yendo justamente a los Caribe ensayando con los Adams. Estuvimos en un ensayo hace poco de los Adams y agarramos un fragmento del ensayo del coro de los Adams justamente con los Caribe con K a pleno en una de estas noches de enero. Y antes nos despedimos porque nos vamos a una pausa, pero volvemos rapidito con estas voces. De nuevo juntos
mi corazón contigo seguirá. Volvimos a abrazar el carnaval, sus noches y destellos dan luz a mi mundo, volvimos a estar juntos. Lo nuestro es una historia sin final. Seguimos hablando del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, porque su asunción tiene muchísimas aristas de distintos temas y el que vamos a abordar hoy está relacionado con la guerra en Ucrania, un tema del que todavía no se había pronunciado demasiado el presidente Donald Trump. Sí lo había hecho ayer ante algunas consultas sobre si iba a cerrar el grifo de la ayuda militar para ese país. Dijo en ese momento que, bueno, tenía que conversar con los presidentes Zelensky y Vladimir Putin, pero en cualquier caso dijo que Europa debería mejorar su aporte económico y militar para esas circunstancias. No obstante, hoy amenazó con aranceles y medidas de corte económico contra Rusia si no termina con esta guerra pronto. Donald Trump dijo que si él hubiera estado en la presidencia, esta guerra no hubiera ocurrido y que ahora estará del lado de Rusia la decisión de finalizar con ella. El presidente Putin dijo este lunes pasado que está de acuerdo, pero no con una cuestión que sea solo una tregua, sino una solución de largo plazo que respete los intereses de los pueblos que están dentro de la órbita rusa. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense escribió este miércoles que no busca lastimar a Rusia, que ama a su pueblo y que siempre ha tenido muy buena relación con el presidente Vladimir Putin, destacando que Estados Unidos nunca debe olvidar que Rusia ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial perdiendo casi 60 millones de vidas en el proceso. Sin embargo, dijo que le hará un gran favor a Rusia cuya economía está fallando y exhortó a lograr un acuerdo ahora y detener lo que calificó de guerra ridícula que solo va a empeorar, manifestando su disposición a reunirse con Putin en cualquier momento que le convenga, pero advirtió que parece probable que imponga sanciones adicionales a Rusia si el mandatario de ese país se niega a participar en negociaciones con él. Si no llegan a un acuerdo y pronto, no tengo otra opción que poner impuestos, aranceles y sanciones a altos niveles a todo lo que sea vendido por Rusia a Estados Unidos y a varios otros países participantes del régimen de sanciones, por lo que pidió acabar con esta guerra que nunca habría empezado, dijo, si él hubiera estado en la presidencia de Estados Unidos. Por su parte, Vladimir Putin afirmó este lunes que Moscú está abierto al diálogo con la nueva administración de Estados Unidos sobre Ucrania, pero enfatizó que lo más importante es eliminar las causas fundamentales de la crisis y que el objetivo no debe ser una breve tregua o una especie de descanso para un reagrupamiento de tropas y un rearme para continuar el conflicto, sino una paz a largo plazo basada en el respeto a los intereses legítimos de todas las personas y de todos los pueblos que viven en la región, afirmó el mandatario ruso. Y ahora vamos con otra guerra, pero de baja intensidad, que tiene que ver con lo que está ocurriendo en Colombia, en la zona del norte de Santander y Cesar, región conocida como el Catatumbo, en la frontera con Venezuela. Allí, como hemos comentado en estos días, facciones del Ejército de Liberación Nacional se enfrentan con disidencias de las FARC y han provocado el éxodo de 2.000 personas aproximadamente y han dejado casi 100 muertos y una militarización que ha llevado adelante el gobierno de Colombia. Por otra parte, el presidente Gustavo Petro pidió la captura de los líderes del Ejército de Liberación Nacional que formaban parte de la mesa de negociaciones de ese acuerdo de paz que quiere lograr, pero que aparentemente está muy lejos. Mientras esto ocurre del lado colombiano, Venezuela ha iniciado maniobras militares convocando a 150.000 tropas para defender, según dijo el presidente Nicolás Maduro, la soberanía de Venezuela y atender la circunstancia humanitaria que se vive en la frontera con Colombia. Aunque la fase más violenta de la confrontación entre grupos armados en la región de Catatumbo, entre los departamentos colombianos del norte de Santander y el Cesar, pareciera amainar tras días de intensos combates, la situación sigue siendo compleja para más de 32.000 personas que se han visto desplazadas a otras ciudades o han huido a Venezuela. La Fiscalía informó este miércoles que revocó los beneficios de suspensión de las órdenes de captura a 31 integrantes del ELN que hacían parte de la mesa de diálogo en medio de la arremetida violenta del grupo guerrillero con el que el presidente Gustavo Petro suspendió el diálogo la semana pasada.
Mientras tanto, unos 150.000 efectivos militares y policiales participan desde este miércoles en ejercicios convocados por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien manifestó que este es el primer ejercicio escudo bolivariano 2025 para garantizar la paz, la soberanía, la libertad y la democracia verdadera, señalando que los ejercicios buscan hacer respetar a Venezuela de los grupos generadores de violencia, de los terroristas armados de Colombia y de toda la gente que amenaza y pretenda agredir a su país. El despliegue que se ejecutará entre el 22 y 23 de enero coincide además con la escalada de violencia en Colombia, por lo que Maduro llamó a reforzar la seguridad en la porosa frontera, destacando que lo primero es la ayuda humanitaria a los desplazados y entrenar para tener la alta capacidad de reacción integral ante cualquier sorpresa, añadió Maduro, que suele denunciar planes de conspiración que son financiados desde Colombia. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Vamos con el pronóstico ya mismo de Inumet, extendido a las próximas 48 horas para Montevideo y el área metropolitana. Primero lo previsto para mañana jueves 23 de enero. Por la mañana cielo algo nuboso y nuboso con periodos de claro y por la tarde y la noche algo nuboso y nuboso. Las temperaturas extremas pronosticadas para mañana son una mínima de 18 grados y una máxima bastante alta de 33. Bien, y el viernes 24, atención porque hay pronóstico con probabilidad de precipitaciones y tormentas en la mañana, nuboso, además hay neblinas. En la tarde también hay probabilidad de precipitaciones y tormentas. La mínima será de 21 grados y la máxima de 31. Quédense en la pantalla de TV Ciudad porque, por ejemplo, a las 21 estará Mirá Montevideo. Y el reencuentro con las noticias será mañana a las 8, a las 13 y a las 18:55. Gracias por estar, que pasen bien. Hasta mañana.